Porque vamos a hablar de cómo debemos comportarnos durante esta nueva convivencia. Hay nuevas reglas, pero también hay que incorporar nuevos hábitos. Vamos a conversar con Sandro Venturo Schutz, él es sociólogo, comunicador y director de Toronja Comunicaciones, para que nos ayude a entender por dónde tiene que canalizarse esta nueva conducta. Se trata de un asunto de liderazgos, quién tiene que dar el ejemplo, es un asunto únicamente individual. Ya vimos hace un rato, Mauricio, que esta primera jornada de nueva normalidad ha arrojado caos, desorden, aglomeración, justo todo aquello que hay que evitar. ¿Estamos en un cuello de botella o no, querido Sandro? ¿Cómo estás? Bienvenido a Conexión. ¿Cómo están, Mauricio, Renato? Qué gusto verlos, escucharlos. Bueno, yo creo que la nueva normalidad en realidad se está viendo que es la normalidad que teníamos antes de la pandemia. El desorden, la dificultad de cumplir con las reglas, el liderazgo débil de los políticos. No, lo que estamos viendo estos días es lo que ya conocíamos, lamentablemente. Sandro, ¿crees que hace falta una campaña persuasiva en lo que nos queda de tiempo para salvar más vidas? El Perú, no voy a llevarte a lugares comunes, pero no se puede finalmente comparar ni siquiera con Ecuador y Bolivia, ¿no? Somos atípicos y se siente una ausencia de comunicación masiva de parte de quien quieras, futbolistas, artistas, recordándoles que el coronavirus es letal y que no hay cura, porque lo que pasa en nuestras calles, en nuestro transporte público, no tiene precedentes. Es como buscar la muerte conscientemente, ¿no? Bueno, ustedes lo vieron en las encuestas de esta semana. La gente, una gran mayoría, le tiene más miedo al hambre, a la pobreza, que a la pandemia, que al virus. Y estos 100 días han sido días muy duros, muy angustiantes, muy difíciles. Mucha gente se ha quedado sin empleo, mucha gente han quebrado sus negocios. Y lo que estamos viendo no desde hoy, desde hace ya más de 2 semanas, es mucha gente corriendo para salvar la situación, para sobrevivir. Lo que probablemente nos diferencia de otras sociedades es que aquí somos todos tan informales para hacer las cosas, tan poco pegados a las reglas y a los procedimientos, que solo funcionamos en desorden, y en desorden estamos volviendo a reactivar la precaria economía que tenemos. Mensajes han habido, el gobierno ha hecho el esfuerzo en pasar mensajes en estos más de 3 meses, y probablemente la manera como lo he estado haciendo funcionó al comienzo, que al final tengo la impresión de que ya a nadie le queda claro cómo es que tenemos que afrontar esta nueva fase de esta situación. Sí, estaba pensando justo en esto último que has dicho, Sandro, porque efectivamente algo pasó con la comunicación del gobierno, que pasó de ser asertiva, ¿no? y directa y clara al inicio, a caer en una serie de enredos, de malos entendidos, de contradicciones entre ministros algunas veces. Y si uno inspira, ¿no?, caos en su comunicación, no puede esperar obtener, digamos, un comportamiento cívico, ¿no? ¿Qué se podría hacer y desde dónde? ¿Tiene que ser el Ejecutivo el que diseñe un mejor plan de comunicación o ya es tarde para eso? ¿O tienen que ser otras instancias, quizá menos gubernamentales, más ciudadanas, que ayuden a que la gente pueda entender la necesidad de no volver a lo de antes? Yo creo que tenemos que distinguir como 2 planos. Hay un plano, digamos, de Estado y otro de gobierno. A nivel de Estado, la salud pública ya era una desgracia antes de la pandemia, como la seguridad ciudadana y otros servicios públicos. Y en esta situación lo que hemos visto es que esto ha terminado de reventar, ¿no es cierto? Y a nivel de gobierno, yo creo que al inicio de esta situación, cuando el mensaje era sencillo, quédense en su casa, lávense las manos, tomen distancia y pónganse mascarilla, la cosa era clara. Pero cuando se ha tenido que abrir progresivamente el confinamiento, y entonces las indicaciones tenían que ser más sofisticadas, más matizadas, por sectores y por regiones, creo que ahí el gobierno no ha tenido suficiente orden. Nos vemos en las declaraciones que se enmiendan,
en los distintos, cada ministerio, cada sector manda un mensaje distinto, y pareciera que todo el Estado se hubiera reducido a las conferencias que el presidente daba a diario y ahora una vez a la semana o cada 10 días, y claramente tenemos un Estado que no sabía comunicar y ahora tampoco está sabiendo comunicar de manera adecuada. Lo que estamos viendo ahora en imágenes es gente que intenta hacerlo mejor, miren esa cola, con mascarilla y etcétera, pero una vez que suben a la combi, que suben al bus, o que se enfrentan a paraderos con una aglomeración de gente, las tres indicaciones básicas se pierden. Sandro, eso es realmente lo que nos tiene desconcertados a todos. Es inminente que tenemos que volver a una vida, pero guardando los 2 metros de distancia. Se contagia de persona a persona y yo creo que ese mensaje es universal. Nosotros no lo logramos ni en las colas, mayoritariamente, ni en el transporte público, y nos olvidamos, vemos aglomeración. Es más, en muchos casos forcejeo y fricción entre policías y ambulantes, como si ellos no fuesen capaces de contagiarse de coronavirus. Queremos volver con tu análisis de esta conducta, que no se trata de no salir, sino de salir guardando la distancia con el otro, y en el primer día es inminente que no lo hemos logrado. Regresamos. En el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que es un texto digamos que sirve de base también para trazar los objetivos del bicentenario, esa palabra que habíamos dejado de mencionar, Mauricio, para hablar de pandemia, ¿no? Pero tenemos que retomarla porque el próximo año se cumplen los 200 años de independencia de nuestro país y hay una serie de desafíos que las autoridades pretenden y junto con la ciudadanía, por supuesto, cumplir en el corto, largo y mediano plazo. Y uno de esos objetivos es la masificación del Internet, ¿no? El uso masivo de Internet, que es indispensable para nuestra vida cotidiana. Y en este texto que mencionaba, ¿no?, se señala lo siguiente, que el Internet va a cambiar la vida moderna, ¿no? Digamos, una vez que logre masificarse en los niveles que necesita nuestro país, al permitir hacer todo a través de este medio, como manejar el hogar, estudiar y realizar todo tipo de transacciones. Claro, este texto fue escrito muchos meses antes de que se desatara la crisis sanitaria, que hoy nos tiene haciendo muchísimas cosas por Internet. Pero la pregunta es, ¿tenemos suficiente infraestructura para masificar el Internet en el Perú? ¿Estamos lejos de tenerla? ¿Hemos superado nuestro pánico a las antenas para la tecnología del 5G? Varias preguntas que esperamos poder conversar con José Aguilar, director general de Políticas y Regulación en Comunicación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, eso en un ratito. Claro que sí. Me temo, Renato, que todavía hay reacciones preocupantes como en Huancavelica y en Huancayo, en la madrugada, inclusive en Huancayo, nuestra compañera Ada Ramos nos contaba que una comunidad le prendió fuego a una antena que le estaban haciendo mantenimiento. La razón por la cual lo hicieron era porque estaban ellos, los de la comunidad, convencidos que les iba a dar coronavirus. Sí, pero bueno, vamos a encargarnos extensamente del tema, que obviamente vale la pena analizarlo, detenernos y mejorar nuestra actitud ante esto, ¿no? Ahora quisiera retomar la pregunta. Había quedado una pregunta pendiente, ¿ah? Eso. ¿Tú la recuerdas? Sí, había quedado una pregunta pendiente que tú habías hecho, ¿no? Dale. No la recuerdo, por eso no, tú la habías hecho, así que yo te dejo a ti, porque no la recuerdo en absoluto para Sandro. Gracias. Sandro, gracias por tu paciencia. Estábamos de lo más entretenidos también, tratando de conocernos mejor todos los peruanos, ¿no? Y nos cuesta trabajo entender si ya el mensaje se ha dado en todo el mundo, que se transmite de persona a persona, y estás a salvo a 2 metros de distancia de la otra persona, ¿por qué en nuestro primer día de nueva convivencia no hemos respetado esta norma básica para salvar nuestra vida? De eso estamos hablando. Te mata el coronavirus y sin embargo, a la hora que se suben a la combi, a la hora que están esperando el transporte público, a la hora que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, no hemos hecho lo correcto. Ahora miren, yo creo que esta audacia con la que algunas personas se manejan en esta situación, no solamente lo estamos viendo en Perú, lo hemos visto en Europa, lo hemos visto ahí en España, lo hemos visto en Estados Unidos, lo estamos viendo en varios estados, es decir, son por motivos distintos.
pero más de un grupo social en el mundo ha sentido que esto puede ser una exageración, o a mí no me va a tocar, o no soy población de riesgo, o en el extremo no puedo ser campiña, a mí no me va a tocar, ¿no? Le va a tocar a otro. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, creo que en el Perú en particular no cumplimos las reglas. O sea, ustedes van por la carretera y la gente no usa el puente peatonal, cruza por la pista. Y la gente se pasa el semáforo rojo o acelera cuando lo ven ámbar. Y los peatones no van por la esquina, cruzan por el medio también de la pista. Es decir, no cumplimos las normas, ¿no? Y sentimos que nada va a pasar y efectivamente nada pasa. Necesitamos que haya un policía en la esquina para cumplir las reglas. Y aún así, en última instancia, habrá quienes dicen se le puede coimear. Entonces, no respetamos las reglas y cruzando la pista nunca nos atropellan. Este virus tampoco me va a matar. Yo creo que hay una mezcla entre audacias que la estamos viendo en todo el mundo y en el Perú una displicencia por las normas y por las reglas que ya nos caracterizaba antes de esto, y hoy día, bueno, hemos vuelto a la normalidad. Ahora, Sandro, tal como lo planteas, que además me parece que describes muy bien el comportamiento de muchísima gente en el Perú, tal como lo planteas, pareciera entonces que lo que sí se necesita para esta nueva etapa quizá es más drasticidad, una mano dura que en un primer momento también fue criticada, ¿no? Con lo de la cuarentena obligatoria, el toque de queda, pero ¿tú serías partidario de que hayan medidas más fuertes para el control o no? Lo que pasa es que tampoco han funcionado. O sea, mientras más se aplazaba la cuarentena, la gente ya comenzaba a salir por la única y sencilla razón de que no tenía que comer, ¿no es cierto? Entonces, en el Perú, nuestra cultura política, los peruanos, solo funcionamos con mano dura. Y siempre hay una buena porción de peruanos, no somos todos, no son todos, pero una gran mayoría que quisiera tener al presidente fuerte de turno, al presidente que pone mano dura y pone orden en este país donde nadie hace caso a las normas. Eso está en nuestro ADN cultural, lamentablemente. Y hemos visto que en esta situación eso funcionó bien los primeros 15 días, los primeros 30 días, pero después la necesidad ha desbordado todo. Y los números están a la vista. Tenemos más pobres y gente que estaba en la clase media ha pasado al grupo de pobres. Y yo creo que lo único que debería funcionar ahora es un gobierno que alinee su mensaje, que todas las ventanas del Estado digan la misma cosa, y esa misma cosa son las tres cosas básicas que Mauricio repetía hace un momento: distancia, mascarilla y desinfección o lavado de manos frecuente. Y eso aplicado a todos los espacios, dentro y fuera de casa, dentro y fuera del trabajo. No hay más por ahora. Sandro, muchísimas gracias por estar con nosotros en Conexión. Muchas gracias, Sandro. Siempre es interesante escuchar tus reflexiones en torno a la coyuntura que estamos viviendo. Gracias y hasta una próxima oportunidad. Cuando escuchaba a Renato lo de mano dura, dime si no hay algo más duro en este momento que ver a casi 10.000 peruanos muertos. Necesitamos algo más duro que eso. O sea, no hay peor dictador que ver morir a 10.000 compatriotas. O sea, ¿por qué no reaccionamos ante la realidad? ¿Qué estamos esperando? Yo de verdad que no termino de entender. Yo creo que ahí también hay una deuda en términos de mensaje. Es decir, creo que la gente no está sintiendo que se está muriendo tanta gente porque básicamente nos quedamos con la cifra y no se comunican de un modo más impactante esas pérdidas, ¿no? A eso me refería, con las historias. Que hay un vacío que va más allá del Ejecutivo o del ministro de turno. ¿A quién los peruanos le hacen caso finalmente? Quizás no es a un ministro, es a otras figuras, y en eso, bueno, ya entramos en un terreno muy amplio, pero cuando invocan a que el peruano está a mano dura, yo lo que siento que no hay nada más duro que ver partir a tantos peruanos. Renato, vamos a llegar, te aseguro, mañana a 10.000. Estamos en 9.000.
800. Creo que la gente se y algo. sensibiliza más mientras más cerca ve pasar el COVID, ¿no? Es decir, yo creo que aquellas personas que han tenido un familiar enfermo son muchísimo más conscientes y muchísimo más sensibles que aquellos que creen que son inmunes a la enfermedad y que han tenido la suerte hasta ahora de no tener en su círculo más cercano a alguien que lo haya padecido o que tal vez haya fallecido por culpa de este virus. Entonces tú De percibes alguna que forma hay que amplificar la traducir, cifra, hay que traducir esos recordarla, claro. más que recordarla, al inicio de esta crisis, Mauricio, se contaba, se comunicaban las muertes de otra manera, no con nombre y apellido, porque eso evidentemente no está permitido, se exige una reserva, pero sabíamos más o menos el perfil de los peruanos que se estaban muriendo. Hoy todo se reduce a una cifra y creo que eso hace que sea menos impactante, lamentablemente, ¿no? Uno, como decía Tomás Eloy Martínez, las cifras te impactan pero no te conmueven. Bueno, habrá que Creo que eso es lo contar que nos las falta, ¿no? historias Conmovernos. y hace falta Sí. eso, ¿no? Y reaccionar, porque de esta no vamos a poder salir si seguimos en esa actitud. Vamos a desaparecer. Renato, Así vamos es. a tener que irnos a la pausa y volver con el tema que ya habías planteado. En un ratito. ¿no? Podemos Eso. mejorar nuestra relación con el Internet en el país si algunas comunidades todavía creen que las antenas les da coronavirus. Volvemos. Volvemos.